En este video tutorial vamos a aprender cómo realizar una simulación de un barrido DC o DC Sweep en el simulador de Altium en la librería Mixim. Entonces pues vamos a seguir los mismos pasos como en videos anteriores lo hemos hecho, que tiene disponible la librería, que tiene disponible el menú, que es verificación, preparación, análisis and setup y bueno, obtener los resultados de la simulación. Entonces antes de esto tenemos el circuito esquemático presentado. Entonces lo primero que hacemos es después de tener todo correctamente conectado, la fuente, en este caso DC, la fuente de voltaje DC y los componentes eléctricos, hacemos la validación. En este menú de verificación le damos Start Validation y observamos que en las pestañas de Electric Rule Check y Simulation Models ambas están en verde, de modo que está correcto. Enseguida de esto, en el menú de preparación, corroboramos que tenemos en la pestaña de Simulation Sources, donde están nuestras fuentes tanto de voltajes como de corriente, o las fuentes que tengamos en el sistema, corroboramos que están correctamente implementadas. Entonces en este caso tenemos la fuente de 12 voltios, ¿cierto? Una fuente de voltaje de 12 voltios y corroboramos que está correctamente implementada con este chulo. Si queremos añadir otras fuentes de voltaje, lo podemos hacer desde el menú de Mixim, que es este que se presenta acá en este icono. Estas son las fuentes de voltaje de 5 voltios, de 12 voltios, y le podemos cambiar el valor. O también alternativamente podemos buscar el menú en Toolbars haciendo clic en Mixim y nos va a aparecer esto. Listo. Como vamos a hacer una simulación en el punto de operación, entonces vamos a darle relevancia, o resulta más importante poner los net labels. Entonces para esto nuevamente hacemos clic en View, Toolbars y vamos a la herramienta Wiring, que nos va a desplegar este menú que se encuentra acá en la parte superior, y vamos a ir al icono de Net donde dice Place Net Label. Hacemos clic ahí y añadimos en el nodo. En este caso este es el voltaje de entrada, vamos a llamarlo el voltaje NA. Una forma alternativa para añadir este net label es haciendo clic derecho sobre el esquemático en la pestaña Place y nuevamente net label. Ahora vamos a añadir aquí en el nodo de voltaje. Listo. Una vez tenemos lo anterior, volvemos nuevamente a nuestro menú. Ya estamos en la segunda parte, en la segunda etapa de preparación. Ya tenemos esto comprobado. Cuando tenemos esto, vamos a nuestra tercera etapa dentro del menú. Vamos a ir a la pestaña de ese sweep, porque es lo que vamos a hacer. Cuando hacemos clic, se despliega en este menú. Lo primero que tenemos son los parámetros sobre los que se realiza el barrido DC. Es decir, que las mediciones que nosotros tengamos en las mediciones de las variables eléctricas, ya sean voltajes, corrientes, potencias, etcétera, van a estar en función de la variable sobre la que vamos a hacer el barrido. Entonces en este caso vamos a hacer el barrido sobre este elemento eléctrico que es la fuente de voltaje DC. Entonces aquí en el parámetro, que es este de acá, vamos a seleccionar esa fuente que está identificada con 12V POS, que corresponde al voltaje DC. Configuramos los parámetros. En este caso queremos hacer un barrido desde 0 voltios hasta 10 voltios con paso de 1 voltio. Si deseamos añadir otro parámetro sobre el cual se realice el barrido DC, hacemos clic aquí en Add Parameter y lo configuramos de una manera análoga. Para configurar cuáles van a ser las variables de salida, es decir, en nuestro eje Y sobre las mediciones, en la pestaña de Output Expressions debemos agregarlas. Hacemos clic en Add
y nos agrega la variable que está vacía. Hacemos clic en los tres puntos como lo hemos hecho en videos anteriores y vamos en este caso primero a graficar todos los voltajes de nodos. En este caso el voltaje A, hacemos clic en el voltaje A, Voltage Nodes, Node Voltages, seleccionamos el voltaje A, nos aparece aquí que va a ser la expresión que va a estar en el eje Y, le damos Create. Hacemos lo mismo para el voltaje en el nodo B, que fue el que está identificado con el net label que nosotros agregamos anteriormente. Listo, una vez tenemos esto, corroboramos que todos los parámetros, tanto el output expressions, que son las expresiones de salida, como la variable del elemento eléctrico sobre el cual se realiza el barrido de C, está lista. Nos procedemos a ejecutar la simulación haciendo clic en el icono Run. Listo. Entonces observamos aquí la simulación, corroboramos que los parámetros de simulación se plasman, se evidencian correctamente en la simulación. Entonces lo primero que miramos es sobre el eje X está el voltaje de Vane o el voltaje de la fuente de 12 voltios desde 0 a 10 voltios y se hace el barrido de C, ¿cierto? Y observamos que en el eje Y tenemos el voltaje tanto del nodo A como del nodo B. ¿Listo? Si deseamos guardar la simulación, hacemos clic en File, Save As, y dentro de la pestaña de Simulation de nuestra práctica, dentro de la pestaña de Simulation, dentro de la carpeta de Simulation, guardamos la simulación. Cerramos la simulación. Ahora queremos encontrar cuáles son las corrientes de rama a través de este circuito. Entonces para este caso observamos que pues tenemos una única corriente en lazo cerrado, entonces vamos a añadirla. Nuevamente le damos aquí clic en Add, en esta herramienta de Add, nos la crea vacía y seleccionamos aquí en Waveforms, corrientes, y vamos a seleccionar pues las corrientes que están. La corriente vamos a seleccionar, como es una única corriente, podemos seleccionar una única corriente o alternativamente podemos seleccionar todas las corrientes sobre los elementos y vamos a observar que dependiendo de la polarización del circuito, del elemento eléctrico en el circuito, vamos a obtener pues la misma recta. Pero pues para este caso vamos a utilizar con esta única corriente porque es una única corriente de lazo. Y para obtener únicamente la corriente, entonces quitamos el chulito de este cuadro para que solamente tengamos a la salida la corriente de lazo cerrada. Cuando tenemos todos los parámetros de la simulación listo, procedemos a ejecutar la simulación y observamos dentro de nuestros resultados pues el comportamiento lineal que tiene la corriente de lazo, ¿cierto? La corriente de lazo cerrado en función del voltaje. Cabe resaltar que para nuestro circuito esquemático, como tenemos dos resistencias en serie, entonces el circuito equivalente obtenido, el equivalente de Thevenin obtenido, podemos corroborar que la pendiente de esta gráfica debe ser igual a la resistencia equivalente, que en este caso es de 3K. Nuevamente podemos guardar la simulación, File, Save As, y guardamos dentro de la carpeta de simulación. Finalmente, para terminar con nuestro análisis de ese sweep, vamos a obtener las gráficas de potencia sobre todos los elementos eléctricos a variaciones del voltaje de entrada de los 12 voltios.
realizando el barrido. Entonces procedemos a realizar nuevamente, clic en el icono de Add, 3 puntos para la configuración, potencias, y agregamos todas las potencias de los elementos que tenemos presentes en el circuito. Cuando tenemos todos los elementos de la simulación correctamente configurados, procedemos a correr la simulación. Obtenemos esta gráfica. Como podemos observar, esta curva roja es la potencia generada por la fuente, mientras que la curva verde y la curva azul son la potencia consumida por la resistencia 1 y la resistencia 2 respectivamente. Si se realiza la suma de esta potencia, de la potencia consumida por la resistencia 2 y la potencia consumida de la resistencia 1, corroboramos el principio de conservación de potencia. Del mismo modo, podemos realizar operaciones aritméticas entre las variables que deseamos medir. En este caso vamos a corroborar el principio de conservación de potencia al sumar la potencia consumida por las resistencias 1 y las resistencias 2. Entonces aquí en la pestaña de Expression Y, que es la que vamos a medir, podemos realizar cualquier tipo de operación aritmética, suma, resta, multiplicación y división, etcétera, para las diferentes cantidades que queramos medir. Entonces, pues, si realizamos correctamente esto, volviendo a correr la simulación, deberíamos obtener que las gráficas se superponen. Entonces, como se observa, esta es la potencia generada por la fuente y esta es la suma de las potencias consumidas por la fuente. Se observa, se corrobora mediante simulación el principio de conservación de la energía.